Víctor Contreras Duarte, titulada Evaluación de un modelo de movimiento del suelo desarrollado con datos globales para sismos de subducción en Chile. Tienes 10 minutos para realizar tu presentación. Buenos días, muchas gracias a IASIS y a la organización de este congreso por darnos la oportunidad de presentar nuestros trabajos. En esta oportunidad voy a mostrar un modelo ergódico que tiene una cierta regionalización para el caso de Sudamérica. En particular, está pensado para la zona de Perú y Chile, o sea, Sudamérica más austral. Y cómo este modelo que se desarrolló con datos globales, la zona de subducción del mundo, lo podemos regionalizar aún más y ajustar para el caso chileno. Algo que quiero mencionar también es que son resultados muy preliminares los que estoy mostrando acá. Esto forma parte de un trabajo de mediano plazo que voy a explicar un poquito más al final de mi presentación. En primer lugar, agradecer a un par de estudiantes de pregrado que hicieron su memoria en un tema relacionado a esto, a Maximiliano Guajardo, que estaba evaluando o evaluó la atenuación en distintas zonas de Chile, y Emilio Vales, que evaluó o comparó modelos locales con modelos globales. Yo trabajé en el proyecto de JSON Production como parte de mi doctorado, que tenía como uno de sus objetivos generar modelos de movimiento del suelo para PGA, espectro de aceleraciones, y otras medidas de intensidad, considerando datos de zona de subducción de muchos lugares del mundo. Pueden ver acá de Sudamérica, Centroamérica y México, Cascadia, Alaska, Japón, Taiwán y Nueva Zelanda, y algunos otros datos de otras regiones. Y se generaron 3 modelos que son globales, ergódicos, que tienen ciertos grados de regionalización, o sea, algunos parámetros que corresponden a distintas zonas. En particular, en esta presentación me voy a centrar en el modelo de Parker y colaboradores del 2022. ¿Por qué trabajar con datos globales? Si, por ejemplo, en Japón tenemos muchos datos y podríamos simplemente hacer un modelo local. De hecho, uno de los resultados del proyecto también fue un modelo local para Japón. En Chile también tenemos una gran cantidad de datos. La idea aquí es que a mayor cantidad de datos tenemos mayores formas de que nuestro modelo sea más robusto, porque los terremotos de magnitud alta son más escasos, por ejemplo, y con eso podemos escalar ciertos parámetros de mejor manera. El escalamiento con la magnitud, también la atenuación, y voy a mostrar un ejemplo en donde podemos ver que el modelo, esto es el caso de México, acá estoy mostrando el PGA versus distancia. Los datos en azul son fuera de Ciudad de México, y en rojo ustedes pueden ver aquí la amplificación en Ciudad de México para el terremoto de 8.3 Iztapalapa del 2017. Hay un modelo local, que es el de Jaimes y colaboradores del 2020, que consideró estos datos para generar este modelo. Entonces se ajusta en esta zona bastante bien, que es la línea continua donde se generó el modelo. Y el modelo global de Parker no consideró este dato, no estaba dentro de la base de datos que se utilizó. Y si ustedes pueden ver que captura bastante bien, y de hecho en esta zona son bastante similares las medianas, pero tiene la ventaja de que captura mejor la atenuación a distancias mayores. Y en este caso en particular es bastante importante, porque pueden ver que para Ciudad de México, que para este terremoto estaba a 600 kilómetros aproximadamente, el modelo local predice el nivel de aceleración es mucho menor que lo que se observó. ¿Ya? Entonces, en este caso en particular, el modelo global, porque era probablemente más robusto para esta zona, también hay que decir que no es una comparación completamente justa, porque el modelo aquí no aplica, estoy extrapolando, pero se comportó un poco mejor. Entonces la idea acá es, esta investigación es ampliar la base de datos que se utilizó en el JSON Production para evaluar y regionalizar uno de estos modelos, el de Parker, y aplicarlo a Chile. Entonces, hacerlo más regional y eventualmente no ergódico.
Y en esta oportunidad voy a presentar algunos resultados preliminares que incluyen el escalamiento del movimiento sísmico con la magnitud y la atenuación con la distancia. En JSON Production tenemos todos estos terremotos, interplaca e intraplaca de distintos tipos, en total 223 eventos con tipo de sismo asignado. Un problema o una decisión que se tomó fue solamente utilizar los datos con magnitud mayor a 6, ¿ya? Por un tema de tiempo y muchos de estos datos no tenían el tipo de sismo, hasta los sismos más importantes. Y lo que estamos haciendo acá ahora entonces es tomar estos sismos de magnitudes menores y asignarles un tipo de sismo. Son más de 500 eventos que no tenían sismos asignados, pero sí ya teníamos los datos sísmicos, las aceleraciones y los espectros de respuesta calculados. Entonces, una primera etapa en el trabajo de Guajardo, utilizando una metodología para clasificar los terremotos en interplaca e intraplaca. Acá hay un ejemplo para un sismo interplaca, vemos la localización con respecto a la placa de Nazca y el tipo de mecanismo de falla. Logramos clasificar estos terremotos y agregamos 122 eventos, 61 interplaca, 53 intraplaca, en este rango de magnitud. Acá tenemos la base de datos ampliada, en rojo en la base en JSON Production que se utilizó para generar los modelos. Entonces en azul estamos agregando aquí estos datos que son de magnitudes menores, de distintos tipos de sismos, y aquí destaca el terremoto del Maui. Aquí también podemos ver un mapa donde en azul está la actualización que se está generando y en rojo la base de datos de JSON Production con la que se generaron los modelos. Entonces, para hacer el análisis hicimos un filtro donde solamente consideramos 817 registros de sismos principales para evitar el tema del stress drop en PGA y aceleración espectral de periodos cortos. Y solamente sismos interplaca e intraplaca y además sismos que tuvieran al menos 3 registros para poder analizar. Y aquí podemos ver la distribución magnitud-distancia de sismos interplaca e intraplaca en nuestra base de datos ampliada. Entonces, con esta base de datos ampliada, podemos calcular los residuales totales, que son la diferencia entre los datos y lo predicho por el modelo en espacio logarítmico, y a su vez podemos hacer una partición de estos residuales para evaluar términos como un sesgo promedio, que es una constante, un residual que va a ser distinto para cada evento, que tan puede ser positivo o negativo, y un residual intraevento. Y aquí estoy mostrando algunos resultados preliminares. Primero veamos aquí, este es el modelo de Parker, una figura del paper de ellos. Lo que estamos mostrando acá es para PGA, sismos interplaca e intraplaca. Están todas las zonas de subducción del mundo que se utilizaron, y en particular Sudamérica con estos triángulos verdes. Entonces podemos ver que estos residuales interevento, para sismos interplaca, no hay una tendencia con respecto a la magnitud, y están en un rango acotado de valores logarítmicos. Y algo similar pasa acá con los sismos intraplaca. Pero algo importante es que, como ya mencioné, solamente hay desde 6 hacia arriba. Entonces es una desventaja de estos modelos, este modelo regional que se genera. Nosotros al agregar, ahora aquí estoy mostrando nuestro resultado, al agregar los datos de menores magnitudes, algo que estamos encontrando es que hay una cierta tendencia. Quiere decir que este modelo vamos a tener que replantearlo probablemente para poder, el escalamiento con la magnitud, para estos terremotos de menores magnitudes, poder ajustarlo. Y lo que produce también que estos residuales no estén centrados en cero aquí en esta zona, sino que sean negativos y cuando originalmente estaban centrados en cero. En esta figura estoy mostrando los residuales para PGA, PGB, aceleración espectral en 0.3 segundos y 3 segundos, y en azul están los sismos interplaca y en rojo están los sismos intraplaca. Se observa en general que el efecto es mayor para los sismos interplaca. O sea, para los sismos interplaca estoy mostrando acá que las aceleraciones máximas, el PGB y también aceleraciones espectrales de periodos cortos, son mayores que lo que estaba prediciendo este modelo, lo que predice este modelo ergódico con una cierta regionalización. Otra cosa que hicimos, por eso cierro esa parte, mostré solamente esos casos, es qué pasa con los terremotos ahora nuevos. El proyecto en JSON Production, el corte se hizo en 2016, hasta ahí llegan los sismos, pero han ocurrido nuevos terremotos de magnitudes relativamente altas, como el terremoto de Nenica, por ejemplo, en el 2016 de magnitud 7.6. Entonces quisimos agregar más datos ahora
que son estos datos nuevos que mostré acá, y también algunos datos que no habían sido considerados originalmente en el proyecto en JSON Adoption de terremoto grande. Por ejemplo, el de Yapel, hay 12 registros que no estaban considerados, que aumenta la base de datos. Esto es un análisis muy simple para evaluar ahora este modelo de Parker con respecto a datos de magnitud un poco más grandes. Y aquí les muestro un ejemplo. Algunos resultados es cómo se ve este modelo con respecto a datos nuevos para el terremoto de Melinka, para PQA de nuevo, 0.3 segundos, 1 segundo y 3 segundos. En general, el nivel de aceleraciones está bastante bien lo observado con respecto a la predicción. Y recuerda, este no es un dato que se utilizó en estos modelos. Entonces, se demuestra que al menos el modelo global, realizado para Sudamérica, no necesita una mayor modificación para este caso en particular, y los problemas estaban ocurriendo para terremotos más pequeños. Okay. Y por acá estoy mostrando una comparación con modelos locales. Entonces aquí está el modelo de Montalva y colaboradores en verde. En rojo está el modelo de Parker, y en azul de IDINI para estaciones, para el terremoto de Melinka, con estos BSUS-30 del orden de 350 y 430 por segundo, y podemos ver que el modelo de Parker es relativamente cercano al modelo de Montalva y relativamente cercano a los datos que se observaron para este sismo, que son buenas noticias para al menos este terremoto. Y por acá, ahora no solo centrándome en el terremoto de Melinka, sino que con toda la base de datos que incluye ahora del orden de 100 nuevos registros de magnitud asociados a terremotos más altos, podemos ver, estoy haciendo una comparación entre el modelo de IDINI del 2017, el modelo de Montalvo del 2017 y el modelo de Parker global, y en general, solo considerando residuales totales, y eso es un análisis súper simple, hay que analizar un poco más en profundidad después. Estos son los resultados que obtengo, que el modelo global anda bastante bien para esta base de datos para periodos cortos, y después tiene algunos residuales negativos aquí, lo que quiere decir que esta predice valores más altos que lo que se observa. Y en general, las medias de estos residuales están centradas en este caso. No hay una tendencia con la distancia. Les quería presentar estos análisis bien preliminares. Este es un proyecto que partió este año, entonces queremos regionalizar estos tres modelos de JSON Adoption. ¿Para qué? Para que transiten de ser solamente aplicables al sur a Perú y Chile, como toda una región, a regiones más específicas de Chile, es una regionalización aún mayor. Y eventualmente, al nivel de nodo código, también lo podríamos evaluar, lo que presentaba el profesor Maceo en la mañana. Entonces, ese es el objetivo general, es tomar los tres modelos, no solamente el de Parker, y estamos ahora en el proceso de expandir la base de datos, agregando del orden de 1000 nuevos sismos, trabajando en eso, y eso es el primer año básicamente para eso, y también en agregar, por ejemplo, nuevas mediciones de velocidad de corte, si es posible, en las estaciones más representativas, que tienen más datos, que tienen datos más importantes que nos podrían ayudar a esta regionalización. Esa es la última diapositiva. Muchas gracias. Gracias, Víctor, por tu presentación. Creo que hay tiempo para una pregunta. ¿Alguien del público tiene una pregunta para Víctor? Víctor, el año, súper buena la presentación. El año pasado mostraste la linealidad en México. Estuvimos conversando con eso y yo te decía que, bueno, yo he visto súper poco. De los pocos datos que hay alcanzado a ver, porque no los hay marcado los 1000, ¿hay visto algún residual que cambie con la magnitud y que podamos tener esos efectos en nuestros sitios chilenos? Es una parte del proyecto, ver la parte de sitio. Entonces, sí, se está considerando proponer un modelo para Chile, o quizás para alguna zona de Chile donde se haya observado una linealidad de la respuesta similar. Podríamos, no sé cuál sea la conclusión de eso, quizás digamos algo similar a lo que están mencionando, que no es posible observar mucho, modelarla,
pero es una parte de este trabajo, se va a valorar eso, pero de momento no se ha hecho, estoy trabajando todavía en la base. Excelente, gracias. Gracias por su presentación. Ahora vamos con la segunda presentación de del segundo bloque. El presentador es Iván Oyola y va a presentar un modelo de predicción del movimiento del suelo para la razón vertical horizontal de de sismos de subducción en Chile. Tienes 10 minutos. Para poder ver. Bueno, primero que todo, manifestar nuevamente mi agradecimiento por la oportunidad y además el Congreso. La verdad que estoy súper ilusionado y es primera vez que participo, perdón, en este tipo de formatos, así que muy agradecido en ese sentido. Bueno, mi nombre es Iván Oyola, soy estudiante del programa Magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Portales y hoy día tengo la agrado de presentarles mi modelo de predicción del movimiento del suelo para la razón vertical horizontal de sismos de subducción en Chile. A modo de introducción, nosotros sabemos que en las últimas décadas se ha puesto un importante esfuerzo en desarrollar modelos para la componente horizontal en el mundo, y en específico para sismos de subducción. A la derecha tenemos también la misma imagen que haya puesto el profesor Víctor, en el que en el fondo se marca bien el cinturón de fuego del Pacífico, donde se caracterizan este tipo de sismos, así que hay mucha data, por lo tanto también los modelos se generan a partir de eso. Por otro lado, la acción vertical de los sismos ha recibido una menor atención y existen obviamente escenarios donde la acción vertical puede generar diferentes e importantes daños en estructuras y equipos. Ahora pasar un poco, hablando más de lleno en lo que son los ground motion models, corresponden a modelos matemáticos empíricos que sirven para estimar la mediana y la desviación estándar de parámetros de intensidad sísmica. Esto puede ser aceleración y velocidad máxima, pseudoespectro, la velocidad acumulada absoluta, entre otros. Y su forma funcional típica se conforma de acuerdo con variables relacionadas a la fuente sísmica, a la trayectoria de la onda desde la fuente hasta el sitio, y también de las propiedades del sitio. Tenemos también, digamos, la forma funcional típica de este tipo de modelos. Como les comentaba, tenemos una parte que es de fuente, de trayectoria, y otra de las propiedades del sitio. Frente a eso, el modelo que utilicé primeramente para desarrollar el mío fue el de Bulerse y Abrahamson en 2011 para la relación pH de sismos corticales, utilizando un subset de data mundial. Y ahí se puede ver, digamos, la forma, no voy a entrar por tema de tiempo mucho a especificar cuáles son cada una de las componentes, pero sí me voy a detener a hablar del el parámetro PGA 1100 que corresponde a la aceleración máxima horizontal, considerando un BS30 de 1100 metros por segundo, que básicamente el PGA en roca. Los otros componentes que son F sub RB y F sub NM tienen que ver un poco más con el tipo de falla, que está asociada directamente con el ángulo recto. Con respecto a la base de datos que estamos utilizando, bueno, estamos generando también una digamos, mezcla, digamos, de los proyectos de NGA Subduction, del Centro Sismológico Nacional y de la RENAVIC, pero todavía estamos afinando algunos detalles, así que mientras tanto la base de datos que estoy ocupando es la de NGA, donde tenemos sismos interplaca e intraplaca, en el primer caso desde 1985 hasta el 2015, con 148 eventos disponibles y utilizables, con, digamos, eventos importantes como lo son el del Maule, el de Yapel y el de Iquique. Por otro lado, tenemos también el de Intraplaca con 92 eventos disponibles, y aquí el más clásico sería el de Tarapacá en 2005. Ya hablando un poco más de lleno de lo que es mi modelo, el criterio de selección para los registros que nosotros estamos utilizando son magnitudes superiores a 5. Como comentaba el profesor, NGA al principio tenía magnitudes sobre 6, pero justamente gracias a la investigación de Maximiliano Guajardo pudimos incluir una importante cantidad de registros, digamos, y clasificados. Tenemos también una distancia de ruptura menor a 600 kilómetros, una clasificación de sismos interplaca e intraplaca, un sistema también de identificación de réplicas,
Para la componente horizontal tenemos la métrica ROT de 50, que sería la mediana de todas las posibles divisiones de la componente horizontal, y que también el número de registros por evento sea superior a 3. Y también tenemos de forma gráfica, lo que vendría siendo el aumento en cada uno de los signos, la cantidad de registros. Y también quise agregar, digamos, la distribución con la actualización de los registros. En ambos casos sería la magnitud en frente de la distancia de la ruptura. Ahora lo que les voy a presentar es un análisis de residuales. El profesor también lo comentó, así que voy a hablar un poquito más rápido. Nosotros hacemos básicamente este tipo de análisis para darle validez al modelo. ¿Por qué se usa este tipo de análisis? Primero, para identificar sesgos, más que nada para ver si la variabilidad entre los residuales es positiva o negativa, digamos, de una forma que no sea típica. La relación de la heterocedasticidad, que sería la variabilidad de los residuales ante diferentes variables que se estudian dentro del modelo. Y la cuantificación de la incertidumbre, que sirve para la evaluación del riesgo sísmico y la toma de decisiones en aspectos como el diseño sísmico. Sería el residual total, bueno, igual a la data, ya menos lo predecible. También se pueden particionar estos residuales con una regresión de efectos mixtos. La componente C sub 0 corresponde a un sesgo medio, y eso sería un efecto fijo. Y por otro lado tenemos los efectos aleatorios, que son los residuales inter e intraeventos. En el caso de los intereventos, sería para, digamos, un evento I en particular, y los residuales intraeventos serían para un evento I y un sitio en específico. Ya, aquí lo que quería comentar es que lo primero, cuando se intentó, digamos, usar el modelo de Abrahamson y Wurzer, nosotros tuvimos un problema de compatibilidad para generar este tipo de regresión, así que lo que hicimos fue corregir, entre comillas, estos residuales a partir de una regresión lineal para todos los periodos y fijando una variable de interés. Nosotros en este caso lo que quise mostrar fue fijarla para PGA inicial. Por lo tanto, perdón, el residual nuevo corregido sería lo mismo que el residual total anterior, pero más la componente dependiente por el logaritmo natural de la variable que se está fijando. Ya, aquí tengo ya imágenes de lo que serían los residuales de incremento. Frente a la magnitud, tenemos para PGA, para PGB, pseudoespectro para 0,3 segundos y 3 segundos. Y bueno, lo que se puede comentar de acá es que no hay una variabilidad, digamos, o una tendencia típica de estos residuales. Lo mismo hicimos para el caso de intraplaca. Bien, no se le ve ninguna, digamos, importante o alguna tendencia. Y ya luego hicimos la verificación de los residuales de incremento. En este caso estoy comparando, digamos, primeramente eventos interplaca con respecto a la variable PGA 1100. Tampoco nuevamente se ve algún trend, digamos, importante. Y aquí frente a la distancia de la ruptura. Caso interplaca nuevamente, frente a PGA 1100. Y frente a la distancia de la ruptura. Ese sería el análisis de residuales como resultado preliminar. Por ahora los resultados y los principales hallazgos que tenemos es que no se observan tendencias en relación a la variabilidad de estos residuales, y que la variabilidad ya se encuentra cuantificada dentro de los rangos esperados para este modelo. Como resultados, o como continuación de mi proyecto, lo que queremos hacer es incorporar los residuales corregidos y las pendientes como constantes para el modelo. Por otro lado, extrapolar estos periodos de análisis hasta 10 segundos, porque inicialmente este modelo se consideraba hasta 3 segundos, para signos corticales. Incluir la base de datos, por supuesto, que estamos trabajando en conjunto de Víctor, Rubén Borochek y mis compañeros Felipe Díaz y Daniel. Y finalmente hacer un nuevo análisis de residuales en el caso de incremento, una nueva regresión de efectos mixtos para evaluar otros aspectos como los rangos no lineales, entre otros. Y con eso finalizo mi presentación. Muchísimas gracias. Excelente presentación. No sé si alguien del público, hay tiempo para, yo creo que unas 3 preguntas, si el público se anima. Adelante.
Gracias, Iván, súper buena tu presentación. Pero no ponerte en aprieto, así que si dice que, o sea, si responde que no sabe, su profesor lo va a escuchar y no lo va a entender. Bueno, cualquier parecido con la presentación del profe me era coincidencia. No, te voy a complicar mucho más que eso. El efecto de sitio lo estáis modelando con BSUS 30. Sí, y con el PGA Pero pues, ves que eso tiene que ver con la no linealidad y toda la cuestión. Como estáis haciendo B sobre H, deberíais justificar por qué la vertical se relaciona con el BSUS 30. Claro, 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 sí. Y eso es lo que te estoy preguntando. Y pues, sí, por eso te digo, si no lo sabí, no lo sé, pero Entiendo la pregunta, no sé si en el fondo quizás sirva esta respuesta. Lo que pasa es que nosotros tenemos esta gran base de datos, y uno de los parámetros de sitio que más se utiliza y que más estamos utilizando es el BC30, pero Claro. específicamente no sabría cómo justificar el por qué el BC30 en la componente vertical. claro, porque de hecho BSUS 30 no es muy bueno para el horizontal, pero ya está. Pero para la vertical, Claro, claro, sí, sí, entiendo. ni siquiera es la onda P. Sí, bueno, quizás sea bueno también buscar otro tipo de parámetros. Como le comento, estos son resultados preliminares, pero de todas maneras se podría incluir una nueva variable que justifique un poco más esa componente vertical. Claro. De todas maneras. Yo creo que el BC30 puede que sea suficiente, pero ustedes toman simbos muy chiquititos, entonces van a ver principalmente ondas superficiales. Y la horizontal y la vertical iban acopladas, por lo tanto el BS30 quizás no es el mejor estimador, pero un estimador yo creo que es el que pueden usar. Así que no estoy de acuerdo con mi colega. Elige. No, ninguno. Ok, Solo para la discusión, yo estaba mirando el H sobre B de espectro de respuesta, que es lo que el Benjamín Irini, colaboradores, el resto de abril, propusieron como para clasificar los sitios. Ellos hacen la horizontal sobre la vertical de espectro de respuesta. Y eso lo comparo con el delta S2S, el del sitio. Funciona casi siempre. Entonces, quizás ocupar H sobre B sea un mejor indicador de la vertical, pero porque tiene que ver ahí un poco, pero no siempre funciona. okay. Si supiera cuándo no funciona, lo habría publicado. Yo tampoco me pregunté. Perfecto. Muchas gracias. ¿Preguntas? Tengo una duda respecto a la presentación. En los criterios de selección había una parte como identificación de réplica. Sí. Eso, ¿por qué se hace esa identificación? Bueno, lo que pasa es que hay un concepto que se llama thread drop, que básicamente cuando hay réplicas, después de un sismo importante, principal por supuesto, hay una baja de tensiones. Por lo tanto, los parámetros de intensidad se pueden estar, digamos, subestimando o sobreestimando dependiendo del modelo. Por eso es importante quizás también reconocer lo que son sismos, o sea, eventos principales y secundarios. Por eso más que nada se hace la distinción para ver también si hay algún efecto dentro del modelo. Pero ahí separan o la omiten, la réplica. No, se están separando, por el momento se están separando. ¿Hay alguna diferencia? Sí, pero tampoco tanta. Lo que pasa es que eso ya sería, digamos, una respuesta ya quizás más elaborada con respecto a los resultados que tengo ahora, pero de todas maneras se están estudiando para esto mismo, para evaluar el comportamiento. Gracias. Muchas gracias. Presentación ya, y bueno, estas son las instancias interesantes que se generan en este tipo de ejercicios. Voy a dar otro coffee break para que puedan seguir discutiendo ahí sus ideas. Ahora vamos con Felipe Díaz y su presentación se titula Modelos de movimiento fuerte de PGB y CAB para sismos de subducción en Chile utilizando modelos condicionales. Te recuerdo, tienes 10 minutos para tu presentación.
Hola, muchas gracias por la oportunidad. Mi trabajo es sobre modelamiento fuerte de sabe. Hacemos solución en Chile y la parte de modelos funcionales de Cuba. Pero, partamos con esto. ¿Qué implica la alta sismicidad en Chile? Muchas veces uno piensa en el riesgo, muchos piensan en la parte general de que diseñar y trabajar de forma distinta. Y simplemente hay que adaptarse. Pero algo importante es que esto nos da una gran oportunidad de estudio. Muchos otros países no tienen datos locales de tanta envergadura. Viendo este trabajo se encuentran instituciones y distintas redes locales que están a lo largo de los países, ni siquiera son todas, sino que son encontramos con sismos sobre 5 de magnitud. Pero también al ver redes internacionales se ven redes a lo largo de todo el país, a veces temporales, pero que también buscan aprovechar estos datos para sus propios estudios. En el caso más específico que vamos a ver sería el caso del Introduction, que tiene registros a lo largo de todo el planeta, y es una gran cantidad, principalmente en Japón donde tiene más registros, pero Chile representa la mayor parte de la parte de Latinoamérica. Al ver su última base de datos, publicada en el 2021, Sudamérica solamente cuenta con 6.000 registros de un total de 71.000. Chile son 4.000 de ellos. Un 66% de los datos latinoamericanos, pero en respecto de la parte global, una pequeña cantidad. Por lo tanto, la idea sería buscar cómo intentar aprovechar estos trabajos que ellos realizan y utilizar una base de datos más chilena para poder así ver que funciona acá y intentar mejorarlo para trabajar con eso. Por lo tanto, se hace un trabajo en una base de datos, próximos mayores a 5 de magnitud, entre los últimos 10 años, 2014 a 2023, y con fuentes del CCN y del RNI, más agregarle los datos históricos que la base de Engine Situation tiene. Ahora, pensando en los modelos de movimiento, es importante escribir un poco cómo funcionan. Son modelos donde van a depender de distintos factores y se busca caracterizar una medida de intensidad en función de funcionales que dependan de cosas como la magnitud, distancia, aspectos de sitio. Este trabajo va a ser con modelos condicionales, los cuales se le agrega la parte, van a depender de una intensidad de medición principal, principalmente hablando de PSA o PGA, ya que estos son los modelos más estudiados y hay más variedad de estos. Y esto nos va a permitir que el modelo en sí sea más exacto, más cercano. El comportamiento de otro IM tiene a comportarse parecido al IM que estamos intentando ver. Lo malo es que al realizar esto perdemos un poco la verticalidad del modelo al estar dejando de simplemente depender de factores de suelo, del signo. Entonces esto es un problema porque pierde un poco la utilidad. Para resolver esto, se presenta la idea de... No la presenta, se utiliza la idea de scenario-based models, en los cuales este IM principal utilizado se va a reemplazar por algún modelo ya existente que se confíe de él. Y así el modelo final va solamente a depender de los factores del sitio nuevo. Con lo cual se tiene un GMM que funciona muy parecido a un modelo regional. Y también tiene la otra ventaja de que si ya se desarrolla un modelo condicional, se puede combinar con múltiples GMM del IM principal a utilizar, y así se pueden crear de un solo modelo condicional múltiples modelos scenario-based. Para el modelo SAB se va a utilizar el modelo de Luis Macedo. Acá está la forma. Lo importante a destacar es que utiliza PGA y el espectro de aceleración para periodo segundo, más el momento de magnitud y el PC30. Y para el modelo PGB solamente se debe hacer como idea principal del PCA y otros factores como la distancia de lectura, el PC30 y la magnitud. Para mostrar los resultados se usó solamente una base de SSN y RADI. No hay, es simplemente los resultados del modelo original. Y para presentar los resultados se utilizan las reacciones con effects para mostrar los residuales, cómo se comportan. Estos serían los registros de utilizar en interplaca e interplaca, mostrando
relación entre su magnitud y su radioaltura, en altura. Para interplaca se puede ver los puntos rojos como medias móviles que representan el comportamiento de los distintos tramos y donde están centrados. Como dije, esta es la versión sin modificar y sin calibrar, por lo tanto, no es esperable que estén 100% centrados y la base de datos tiene pocos registros de alta magnitud. Por lo tanto, se ve comportamientos arriba, a la izquierda en interplaca. La magnitud no funciona muy bien en registros mayores, pero es porque no se ha agregado las partes de los datos para poder evaluar el trabajo. En los otros modelos, BC30, PGA, se ve bien el comportamiento, pero falta obviamente la corrección. Voy a saltarme la parte de interplaca porque el programa me va a subir esos registros. Pero se comportan relativamente bien. Ahora, el modelo de PGD también muestra el comportamiento bastante bueno, no están tirándose por cualquier parte. Y tanto en interplaca como en intraplaca. Lo cual dice que el modelo es aplicable, pero obviamente necesita calibración y necesita revisarse pequeños factores para poder estar seguro que funcione bien en el país. Gracias. Gracias por su tiempo. El tiempo, yo creo que como para unas 3 o 4 preguntas. Muchas gracias por tu presentación. Me imagino que los registros para calcular el PGB los filtran. ¿Qué rango filtran? Para lo que presenté, se hizo un filtraje dejando un punto fijo, pero estamos trabajando en revisar que los registros estén bien filtrados, viendo cómo se comportan para distintos periodos. Pero ¿ya te acuerdas en qué los acelerogramas en qué rango filtran? El periodo máximo fue de 8 segundos para pero está trabajando en un rango para llegar a más precisiones. Es un rango más para llegar a más precisiones. Está revisando cómo se comportan para distintos periodos, pero es un rango. Y en general los filtran, sé que yo soy ignorante. En general los registran hasta eso, o sea, los filtran en general hasta 8 segundos. Hasta 15 segundos máximo hizo algunas revisiones. Y a veces se comportan bastante bien, algunos que no funcionan con ese cambio. Muchas gracias. Muy interesante y quería preguntar justamente relacionado con eso. ¿Qué tan sensible es este tipo de modelos al procesamiento de los registros sísmicos? O sea, al momento en el cual yo le hago, cuando estoy trabajando directamente en registros en velocidad o en el CAF directamente, cuando yo hago algún tipo de tratamiento de filtros pasabanda, cambian muchísimo los resultados, ¿no? Sí, pueden cambiar bastante los resultados. O sea, el resultado final, CAF, para valores más altos, no va a cambiar demasiado, pero cuando uno está trabajando con signos pequeños, el CAF puede variar mucho porque el ruido normalmente es el que es más aspecto. Pero cuando uno lo trabaja, tiende a normalizarse el efecto cuando uno trabaja con tantos datos. Y de pronto considerar algo así como el CAF5 o medidas modificadas. Sí, tanto el CAT5 como el CAT estándar son opciones que se evaluaron. No hay tantos modelos trabajados para eso, pero un gran problema para trabajar con el CAT5 o el CAT estándar es que muchas veces el valor tiende a cero en gran parte de la base de datos. Entonces, simplemente no podéis modelar cosas que van al logaritmo de cero. Y perdí mucho base de datos. Es difícil aprovechar una base de datos como la chilena cuando estáis perdiendo mucho opción de trabajo con esa opción. Parte de mi trabajo busca en algún momento hacer una evaluación de eso, pero probablemente no sé cómo al final. De momento. Gracias por tu presentación y excelentes preguntas también del público. Ahora vamos con Fabián Pachano.
con su presentación a Machine Learning Model for Ground Motion Intensity Measures of Chilean Subduction Zone and its applications to probabilistic seismic hazard. Antes que nada, quisiera agradecerles por la oportunidad de presentar en este congreso. Mi nombre es Fabián Pachano, soy estudiante de doctorado de la Universidad de los Andes, bajo la tutela del profesor Rodrigo Astroza. Esta presentación está dividida en la motivación, una descripción de la base de datos que estamos utilizando, el modelo propuesto, algunos resultados y las conclusiones. Motivación, el riesgo sísmico tiene tres componentes principales: la amenaza, la exposición, la vulnerabilidad, y nuestra motivación es generar un análisis de amenaza de mayor calidad, o más precisa, de mayor precisión. La base de datos que estamos utilizando es la CyberRisk de Castro et al. del año 2022. Aquí hacemos una observación de cómo están distribuidos los datos de esta base de datos en varios scatter donde se puede ver en color azul todos los datos de la base de datos, y en color naranjo los que nosotros estaríamos filtrando. Como criterios de filtrado estamos utilizando unas regresiones entre la distancia hipocentral y la magnitud para sismos intraplaca, y la distancia de ruptura y la magnitud para sismos de interplaca. Adicionalmente, se tiene el BC30, lo estamos capeando a 1000 metros por segundo, y adicionalmente a todo esto de aquí, como todavía se tiene una gran cantidad de sismos con PGA bajo, se hace un sampleo de PGA entre 0 y 0.2, según la siguiente figura. Para un PGA de 0, la probabilidad de corte fuera del filtrado es de 1, va bajando linealmente hasta 0.2, y de ahí se mantiene en 0 para los siguientes sismos en adelante. Esto de aquí nos deja una base de datos de entrenamiento de 464 registros. El modelo propuesto. Como parámetros de entrada, utilizamos la magnitud, estamos utilizando la latitud, el tipo de evento, la profundidad, la distancia a la ruptura, distancia joinery-bore, distancia epicentral, distancia hipocentral, el BC30 del suelo. Estamos tratando de predecir medidas de intensidad como la velocidad absoluta acumulada, la duración significativa 5.75, también la 5.95, intensidad de Hausner, intensidad de áreas, potencial destructivo, PGA, PGB. Y adicionalmente, 6 tipos diferentes de espectros: la pseudoaceleración, la S-average, FIB3, los ROT de 0, 50 y 100. Haciendo un análisis de los features más importantes, los parámetros más importantes de la predicción. Para las medidas de intensidad, por ejemplo, para el PGA, vemos que lo más importante es la magnitud y en alguna medida las distancias, y para la duración significativa, igualmente la magnitud es lo más importante, y también las distancias a la fuente. Extendiendo este análisis a los espectros, y incluyendo en el análisis también las medidas de intensidad, vemos que los parámetros de entrada, que son los que están con esta llave en verde, pasan a un segundo plano versus los IMs calculados. Teniendo en cuenta esto para el PCA y para FIB3, vemos que se tiene una distribución diferente. En general, para todos los espectros, se tiene que el PGA es el más importante, y únicamente para el FIB3 es la intensidad de Hausner. Esto de aquí nos motiva a generar una red neuronal en 2 niveles. En un primer nivel se tiene 9 parámetros de entrada que me ayudan a calcular los 8 IMs. Se tiene un esquema de regularización tipo ElasticNet. Estos parámetros predichos
me ayudan a alimentar el segundo nivel, lo utilizan como input, y adicionalmente los parámetros de entrada, y se incluye el periodo del espectro como un parámetro adicional de entrada. Y con esto aquí yo predigo 6 diferentes tipos de espectros en ensambles de 15 redes neuronales. Este segundo nivel tiene un esquema de regularización Topper-Rich y calcula cada uno de los puntos del espectro punto a punto como una función del periodo del espectro. Haciendo un análisis del ajuste de las medidas de intensidad, con el ensamble de 15 redes neuronales del nivel 1, vemos que en general la mayoría se mantienen con un R cuadrado. El R cuadrado es un coeficiente de determinación que me mide qué tanto se ajusta mi dato predicho con el dato real. Vemos que nos mantenemos alrededor de 0.8 en general para todas las medidas de intensidad. Y para el PSA, igual con un ensamble de 15 redes neuronales, tenemos que nuestro R cuadrado también se mantiene por alrededor de 0.8 y por encima del mismo. Comparando esto de aquí con otros modelos tradicionales para la base de datos con la que estamos entrenando, vemos que se tiene un mucho mejor ajuste que los modelos tradicionales. Si extendemos la base de datos, vemos que los modelos tradicionales obviamente ya incorporan también los datos con los que fueron entrenados, mejoran su ajuste, pero aún así la red neuronal se mantiene en la mayoría de los casos por encima. Únicamente aquí al principio tienes otro de datos largos, pero se tiene un mucho mejor ajuste la red neuronal que los datos de los modelos tradicionales. Extendiendo esto para los 6 diferentes espectros que estamos calculando, se ve que en general se tiene muy buen ajuste para todos los espectros. Comparando con los espectros de la base de datos, en azul es nuestro dato predicho, en negro es el dato real de la base de datos. Vemos que para el sismo de intraplaca de Tarapacá de 2005 tenemos un muy buen ajuste para las estaciones de Cuya y Iquique, y para el sismo del 2010 del Maule, para Concepción Centro, que es interplaca, también se tiene mucho mejor ajuste que los modelos tradicionales. Haciendo un análisis de los residuales, podemos ver si es que existe algún tipo de sesgo en la distribución de los residuales en el modelo. Entonces, comparando en el sentido horizontal aquí la magnitud, el BS30, y en el eje vertical la distancia hipocentral para sismo intraplaca, vemos que se tiene una distribución de residuales sumamente homogénea en el modelo propuesto versus los modelos tradicionales, que se ve que tienen como puntos, por ejemplo aquí y acá, donde se tienen residuales relativamente altos. Esto para intraplaca. Para interplaca igualmente tenemos una distribución sumamente homogénea, que no se ve esto en los modelos tradicionales. Llegar a tener un ajuste muy alto en redes neuronales es relativamente sencillo. O sea, puedes sobreentrenar la red y se ajusta, vas a tener un ajuste espectacular con los datos de entrenamiento, y vas a tener muy bajos residuales. El tema es que la red neuronal puede ser generalizable. Por esta razón, se tiene el esquema de regularización que se les presentó en la arquitectura de la red, para poder asegurar que obtengamos superficies suaves, sin quiebres, y que sean sobre todo sumamente continuas. Entonces, por ejemplo, para sismos intraplaca a una profundidad de 70 kilómetros, BS30 de 500 metros por segundo, la velocidad a punto acumulada muestra una superficie sumamente suave y homogénea. Lo mismo el resto de IEMs. Para interfase, igualmente nos aseguramos, esto de aquí se analiza en diferentes rangos de profundidad, en diferentes rangos de distancias, con diferentes valores de BS30 para diferentes magnitudes. La magnitud la tenemos variando aquí en el eje vertical, y acá tenemos variando la distancia. Se ve que se obtengan superficies uniformes que no tengan estos quiebres. Acá tenemos, por ejemplo, espectros ploteados en el eje vertical, la magnitud para intraplaca a una profundidad de 70 con un BS30 de 500, a una distancia de 70, 90, 125 y 150 kilómetros.
y para interfase a una profundidad de 30 kilómetros, igual me dice 30 de 500 metros por segundo, distancias de 30, 75, 150 y 300 kilómetros. Ve que los espectros todos muestran formas suaves, no muestran continuidades ni ningún comportamiento que se pueda denominar atípico. Incorporando el modelo en la plataforma de análisis de riesgo, podemos ver que los resultados para intraplaca, para la ciudad de Calama, un espectro de amenaza uniforme para un periodo de retorno de 475 años, con este 30 de 500 metros por segundo. El modelo mostrado aquí en azul tiene resultados muy comparables con los modelos tradicionales. Podría decir que inclusive, como usualmente se encuentra en el medio de los modelos tradicionales. Para 975 años igual se ve resultados muy comparables. Para interfase, la ciudad de Concepción, asimismo para 475 años, tienen resultados muy comparables, y lo mismo para 975 años. En conclusión, entender la amenaza sísmica es sumamente importante para el análisis de riesgo y poder tomar decisiones informadas. El modelo trata de contribuir en este sentido para tener mayor precisión en estas predicciones. El modelo incorpora parámetros como la trayectoria, efectos de sitio y tradicionales de los modelos, iguales a los modelos tradicionales, y además introducimos IEMs alternativos. El modelo logra capturar las relaciones entre magnitud, distancia, efectos de sitio y el tipo de evento con un mejor ajuste a los datos que los modelos tradicionales. El modelo adicionalmente calcula, además de la incertidumbre aleatoria, la incertidumbre epistémica mediante el uso de ensambles de redes neuronales, resultando en una mejor predicción y entendimiento de los efectos sísmicos. Eso, muchas gracias. Siguiente presentación, ¿alguien del público tiene alguna pregunta? Creo que hay espacio para preguntas. Acá, al final, como resultado, no nos tiene una ecuación, digamos, parametrizada. Tiene un modelo que ahí, a ese modelo le entrega los inputs y le da los resultados, ¿no? Exactamente. Podrías, como es una red neuronal, podrías escribirla como una ecuación, pero sería demasiado larga y complicada. O sea, este modelo tiene como 2700 parámetros. Como ecuación no es práctica. Gracias. Muy bien, la posibilidad, un poco vinculando con lo anterior, la posibilidad de incorporar respuestas verticales. ¿Es alguna pregunta dentro de este modelo? Y lo segundo, por lo mismo que se preguntaba recién, el tiempo de cómputo de un análisis estándar de amenaza versus este que está calculando, está dando cada oportunidad que uno le pregunta. A ver, la posibilidad de incorporarlo, sí, o sea, es cuestión de tener la data de los espectros, básicamente de respuesta vertical. Se podría hacer el análisis, a ver si tienen buenos resultados al respecto. El tiempo de cómputo sí es un poco más lento que un modelo tradicional, porque claro, estás calculando un montón de parámetros y en un ensamble de 15 redes neuronales. Entonces, por lo bajo es 15 veces más lento que utilizar una fórmula de un modelo tradicional. Les ha hecho comparaciones, esta otra pregunta, que muchas gracias por en este objetivo hoy día de análisis basado en desempeño, donde eventualmente, más que un espectro de amenaza uniforme, queremos un espectro que represente un poco mejor el evento que queremos simular, con esto del conditioning in spectrum y todas esas cosas, factores de correlación a chequeado aquí, ¿ha hecho algunas comparaciones? Todavía no. Pero parte de él. Porque esto como que naturalmente debiese considerar esa correlación, estimo yo. Sí. Ya, muchas gracias. No, interesante ahí como destaca como el uso de Machine Learning para medir la intensidad sísmica en zonas de subducción.
Vamos con la siguiente presentación de Patricio. Directivity effects from heterogeneous ruptures in subduction. Bueno, hola Andrés. Bueno, yo voy a presentar sobre no de datos, sino de simulaciones que uno tiene cuando uno considera una fuente, una ruptura heterogénea. En el caso de un margen de selección, cómo ocurren ciertos procesos como de directividad que son difíciles de ver con datos. Eso nos ayuda, bueno, y lo voy a hacer en el caso del margen chileno y terremoto con Miguel y Maule. Entonces, bueno, entonces, ¿por qué nosotros en simología terminamos usando simulaciones? Es porque justamente cuando, por ejemplo, uno tiene un terremoto en un lugar, uno tiene muchas estaciones, pero cuando uno observa, sabe tener muchas estaciones, las distribuciones, no sé, de movimiento fuerte o de intensidad, cosas de ese estilo, podrían ser muy simples en esas distribuciones. Entonces, cuando uno toma, por ejemplo, esas mismas estaciones para hacer un modelo dinámico de ruptura, uno observa de que el movimiento del suelo en los lugares, o en esos espacios que quedan vacíos sin esas estaciones, tiende a ser muy complejo. O sea, por ejemplo, en este caso de este terremoto, donde tenemos que lo magenta es la falla, se observan estas especies de zonas donde hay un contenido elevado de frecuencia del suelo. O sea, en esas zonas más amarillentas lo que vemos es que hay un movimiento del suelo más severo. O sea, ese modelo claramente es mucho más completo, con mayor detalle que lo que uno puede observar en general con modelos mucho más simplificados, solamente con los datos donde uno tiene mucho espacio vacío. Entonces, una de las formas en las que hemos tratado de ver por qué pasa esto es porque usando simulaciones, por ejemplo, en este caso de una falla de 10 kilómetros donde la estrella muestra dónde parte una ruptura, y uno observa de que cuando una ruptura acelera en alguna dirección, se genera un contenido de frecuencia mayor, una frecuencia esquina que llamamos, más alta en la dirección en la donde se propaga o donde se acelera principalmente la ruptura. Entonces, esto es básicamente de algo muy sabido en la física de hace como 2 siglos, que es algo parecido a lo que llaman el efecto Doppler, que en este caso aplicado a una ruptura es que donde se acelera la ruptura, donde se genera una especie de semicírculo donde hay un contenido de frecuencia mayor. Entonces, eso es como lo más general. En el caso de un margen de subducción, usando esta misma geometría, lo único que uno tendría que hacer sería rotarlo y no cambiaría nada la física. Y en mayor detalle, uno esperaría que zonas donde está la falla, la subducción, uno debería ver un contenido de frecuencia, usando este mismo esquema, básicamente en la zona del fondo marino, cerca de la fosa o la parte costera. Entonces, esto es como una hipótesis que uno se puede plantear. Entonces, usando esta misma idea de usar simulaciones, hay que partir con un modelo de ruptura que sea heterogéneo y que trate de tener toda la información posible del terremoto. O sea, por ejemplo, uno de los modelos que he estado usando es un modelo que se llama basado en el concepto de energía residual, que es básicamente la diferencia entre la energía disponible y la energía reactiva. Entonces, a grosso modo, lo que dice esto es que en una zona de la falla donde tenemos una energía residual positiva es muy probable que exista una ruptura, y a medida que esta tiende a ser negativa, la ruptura se queda sin energía como para poder propagar, se queda exhausto. Entonces, nosotros hemos tratado de aplicar esto en simulaciones dinámicas donde existe como por ejemplo, la energía disponible tiene una distribución en cada punto de la falla donde uno observa que tiene una cierta o una alta correlación con la distribución del slip final, como que por los bordes, por ejemplo, tiene una menor cantidad de slip, básicamente porque tiene menos energía. Entonces, eso hace que la ruptura se detenga. Y eso es algo que se observa en todos los terremotos y no en todas las simulaciones. Uno observa que un terremoto o una ruptura se detenga, llegan hasta los bordes muchas veces. Y tratamos o sacamos conclusiones con esta clase de simulaciones. Entonces, uno esperaría que una simulación que nos dijera algo sobre un terremoto de verdad, al menos se detuviese, como lo hacen los terremotos de verdad. Entonces, eso nos lleva a hacer un análisis sobre cómo podríamos tener otros parámetros de ruptura, no solamente del slip final, sino de la velocidad de ruptura, el tiempo de ruptura, en función de esta energía.
Y eso es como la parte del proceso del modelo en sí, ¿no? Como el núcleo. Entonces después tenemos que cómo propagamos ondas de una forma simple, sin solamente enfocándonos en las heterogeneidades de la fuente, y no del proceso del sitio, ni del camino, ni cosas así. Es una de las formas simples de hacer eso, para ver la influencia de la ruptura en sí, tomar un plano, no necesariamente, bueno, puede tener alguna geometría, no necesariamente un plano perfectamente, tomar una ruptura que sea totalmente heterogénea, propagar ondas a partir de que lleguen ondas que sean una contribución de diferentes lugares de la falla, en diferentes estaciones, y usar unas ecuaciones más analíticas que se pueden dividir en diferentes tipos de campos cercanos, intermedios, lejanos, que son básicamente cómo decae, cómo tienen dependencia del momento sísmico, tiempo de llegada, toda esa clase de cosas que han estado bastante bien estudiadas analíticamente en la literatura. Entonces, en el caso del terremoto del Maule hay que inventar el modelo. Y aquí, por ejemplo, la energía disponible y el slip final son cosas que uno podría, a grosso modo, estimar. Por ejemplo, una de las cosas que se ha tratado de buscar en el último tiempo es que la energía disponible podría estar asociada de alguna forma con las distribuciones de los acoplamientos. Es decir, que podría haber alguna o sea, un acortamiento en algún lugar dentro de la litosfera que acumula energía elástica. Y las distribuciones de slip en general han sido bastante más estudiadas, entonces hay muchos modelos de distribuciones de slip. Entonces, como resultado, uno, por ejemplo, en este caso de la velocidad de ruptura, lo que uno ve es que, en primer lugar, no es constante. Y eso es importante porque en muchos modelos de ruptura se asume que la velocidad de ruptura es constante, siempre. Entonces aquí uno ve que los tonos que son más azules, más celestes, son velocidades de ruptura que tienden a cero. Entonces se está diciendo que el proceso se está agotando hasta que se tiene. Pero también uno ve zonas rojas. Bueno, no sé si se alcanza a ver, pero hay diferentes tonalidades de rojo a partir del punto de la estrella, que es el epicentro, donde uno va viendo cómo se va propagando, o se va, en realidad se va acelerando el proceso de ruptura aquí. Entonces, esto, bueno, y hay una frecuencia de esquina también característica de esta fuente. Entonces, cuando uno ya calcula, por ejemplo, la velocidad máxima del suelo, en los PGB, uno ve una distribución bastante complicada, ¿ok? Entonces, pues, a pesar de esto, hay que testear si esta distribución está bien o no. Entonces, uno, lo primero que ve como característica general es que estas velocidades tienen estos mismos rayos, por decirlo así, que mostraba al principio, donde al menos tres grandes de ellos se encuentran hacia el continente, están marcados por esa línea segmentada. Entonces, uno debería testear si, bueno, por ejemplo, en puntos conocidos de trabajos previos, en verde ahí, con los resultados de estos PGD, y se observa que son relativamente similares en general. Y si uno ve, por ejemplo, la distribución de aceleraciones, a excepción de algunos puntos como Angol o Cauquenes, bueno, lo puse ahí, la distribución en sí, espacialmente, es parecida. Entonces, lo que hay que hacer aquí es que un problema importante es que pueden haber infinitas distribuciones que me ajusten, a grosso modo, 4 o 5 puntos. Y eso es un problema grande. Entonces, cuando uno tiene esto, lo que tiene que hacer, en vez de decir de que no se puede hacer esto, es buscar información de un área vecina. En este caso, por ejemplo, los reportes del landslide o del deslizamiento de tierra se muestran aquí, en estos puntos, donde uno puede observar en la zona costera, bueno, en la parte de la cordillera es un poco diferente porque tiene mayor pendiente, entonces uno se enfoca más en la parte de la costa, donde hay una zona en la península de Arauco, donde hay una gran clúster de landslide, pero también en mayor cantidad de volumen o de área desplazada. Entonces, si uno compara, toma esta información y la pone encima de la otra distribución, uno lo primero que observa es que estas zonas donde vieron mayor landslide coinciden espacialmente con las zonas de mayor velocidad del suelo. Estamos hablando de 50 centímetros por segundo. Y no solamente eso, sino de que, por ejemplo, este modelo donde muestra que zonas muy cercanas a la cobertura, que es donde está la estrella, en este modelo de ruptura heterogénea se muestra una velocidad bastante baja, del orden de pocos centímetros por segundo, cerca del epicentro, coincide con una zona donde no hay landslide también. Y esto abre la pregunta de, bueno, si en realidad nosotros estamos viendo aquí que hay una correlación no perfecta, pero bastante grande entre los landslides con el movimiento del suelo de este modelo, y se dice también de que para este terremoto los landslides fueron muy pocos en comparación al tamaño del terremoto, es muy probable que muchos de esos efectos hayan ocurrido en el fondo del mar. Entonces, no sé cómo podríamos verlo o verificarlo, pero muy probablemente esa sea una clase de explicación. Ahora, en relación a
a la frecuencia de esquina, son de onda P en este caso, uno ve que la distribución es diferente. Pero aún así se observa, por ejemplo, en el norte de Constitución, que hay como un nuevo rayo que aparece, y también en la zona de Arauco, donde básicamente como que va siguiendo la línea costera. Entonces, la hipótesis inicial era de que uno esperaría que un mayor contenido de frecuencias hacia la fosa, o que tocase un poquitito la costa, y eso es algo que se observa. Ahora, ¿cómo uno podría testear que esto también esté bien? Entonces, uno lo que puede ver, bueno, también cuánto aumenta la frecuencia de esquina, estamos hablando del orden de 3 veces, entonces distintas estaciones pueden medir diferentes contenidos de frecuencia y de frecuencia de esquina. Entonces, ¿cómo uno testea esto? Por ejemplo, si yo pongo las fallas corticales reportadas por Melnick, uno observa, bueno, primero son como puras rayas, por decirlo así, pero aquí hay un tremendo patrón aquí dentro. Por ejemplo, si uno mira dónde está ese rectángulo blanco, uno observa que todas esas fallas normales que están así van rodeando la zona de alta frecuencia. Entonces, hacia el interior hay un contenido de alta frecuencia. Pero si uno mira otra zona, por ejemplo, ya hacia el mar, uno observa que también rodea la zona más rojiza, por decirlo así. Entonces, hay una alta frecuencia hacia la derecha en este caso. En este caso, la zona ya frente a Concepción, uno observa, por ejemplo, dos fallas que casi perfectamente paralelas entre sí, donde al medio hay contenido de frecuencia alta. Y por los bordes, hacia la fosa y esa Concepción, que son tonos más amarillos o azules, observa poco contenido de frecuencia. En la península de Arauco también uno observa que hay una gran mancha roja, por decirlo así, donde cambia la orientación de la falla y también rodea este parche rojo. Bueno, y al final abajo también hay otra falla que va siguiendo ese contorno. Entonces, lo interesante aquí es que de este modelo es tremendamente homogéneo, no existe ninguna heterogeneidad, yo no le he dicho nada, este modelo no tiene ninguna información de que hay landslide, de topografía, de fallas, de ninguna cosa. Solamente el hecho de agregarle heterogeneidades a las fallas empiezan a mostrar esta clase de coincidencias, por decirlo así. Entonces, esto también muestra de que podría ser que hay una relación un poco más dinámica incluso entre los terremotos de subducción y las fallas corticales, por ejemplo, o otros procesos como los landslides. Entonces, como conclusión, bueno, la hipótesis inicial era, ok, existe un contenido de frecuencia que es por el hecho de que haya una directividad que se acelere la ruptura, entonces debería estar cerca de la fosa, del fondo marino, de la zona costera. Y esto probablemente haya sido cierto según este modelo. Y entonces, en términos como esquemáticos ya de la conclusión, uno debería fijarse en el punto 2, esa verde que está ahí, donde uno esperaría que una aceleración en una dirección generase esa mancha roja o un área de alta frecuencia, donde esta línea punteada amarilla como que flanquean o rodean esta zona roja. Así que, bueno, aquí hay muchas referencias para hacer esto. Estoy trabajando en esto también, acepto sugerencias sobre qué más podría testear para publicarlo prontamente, en mitad de camino, y bueno, eso, gracias. Interesante tu presentación, Patricio. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta. Una pregunta es si acaso me puede hacer el favor de explicar nuevamente la diapositiva anterior a la referencia que no distingo los colores. Se está refiriendo a los colores y no a los números. Sí, por ejemplo, esto es un esquema de la subducción donde uno tiene aquí digamos, una ruptura. Entonces, las rupturas no son puntos, no es lugar suelto. Se nos muestra en la tele de que ocurre un terremoto en una parte sobre un terremoto grande. En realidad son áreas muy gigantescas. Entonces, dinámicamente uno esperaría, no sé, que parte un terremoto aquí y se propaguen partes o empiezan a deslizar partes del terremoto o de superficie que están en contacto. Entonces esas no van en la misma velocidad siempre, sino que a veces se puede acelerar más, a veces puede acelerarse menos, hasta que en algún momento todo el terremoto como que se queda sin energía y se para. Entonces en esa aceleración, digamos que se acelera en una dirección, un bracito, se va a generar se van a juntar ondas, por decirlo así, como un efecto Doppler cuando viene el tren. Uno ve que suena y después cuando se aleja como más, es más o menos lo mismo. Entonces, cuando se acelera para allá, imaginen que ustedes están acá y viene el tren. Van a tener una frecuencia más alta, ¿no?
Es como la misma idea, solo que toda esa zona o ese parche rojo es donde uno esperaría que uno escuchase ese tren con una frecuencia más rápida. ¿Por ahí está bien? Eso. Gracias, Pato, por tu presentación. Muy buena. Testeaste el cambio de la velocidad de ruptura en los bordes al centro. ¿Qué tanto cambia si haces, por ejemplo, todo constante? Esa es una. Y la otra, ¿corroboraste esto, por ejemplo, con modelos de acoplamiento? ¿Tienes algo? O sea, con la velocidad de ruptura, cuando uno es constante, nada de esto pasa. De hecho, esto lo había testeado con la primera imagen de esa esfera, que es cuando uno realmente puede ver los efectos de la aceleración. Es muy análogo a cuando uno tiene, por ejemplo, una ruptura puntual estocástica donde no hay ninguna dirección preferencial. Entonces, cuando uno hace eso, es como, ya, entonces esto tiene que estar asociado al cambio de velocidad de ruptura. Entonces, uno puede testearlo bien. La segunda es, aquí nosotros, el input es una distribución de acoplamiento. Entonces, uno podría cambiar la distribución de acoplamiento y podría cambiar. Pero como elegí uno que es más reciente, por decirlo así, uno puede tener como más confianza en usar eso. ¿No es? Gracias por la presentación. En cuanto al terremoto de 2010, sí, igual con casi todas las soluciones de BIM de distintos autores muestran que por ejemplo, hay dos o tres partes principales de uno más al norte. En cuanto a eso, uno podría estimar, digamos, qué velocidad necesita para que, digamos, esa tensión que hay en la interplaca, pueda pasar esa, digamos, a cierta barrera donde hay una baja de acoplamiento. Si entendí bien, tú dices de que si hay una zona más acoplada debería acelerarse más. ¿Qué valor debería tener de eso? O sea, me dijeron que una zona más acoplada necesita más aceleración para que se rompa. Bueno, aquí en este modelo necesitamos dos cosas. Uno es el acoplamiento en sí, otra es la energía de fractura. Eso lo hablemos. La energía de fractura es la resistencia a la ruptura en sí. Si tiene una mayor energía de fractura, va a ser más difícil romper. Y más baja, más fácil. Entonces, esa distribución es independiente, puede ser independiente de la otra. Si puedes tener esos casos en los que tengan una alta resistencia, con bajo acoplamiento, alta resistencia, o al revés, baja resistencia y alto acoplamiento. Entonces, no es como una respuesta única o más marinario. Gracias, Alicia. Vamos con nuestra última presentación de este bloque. La presentadora Kim Araya, que se titula Generación de acelerogramas artificiales para sismos de magnitud moderada. Kim, tienes 10 minutos para realizar tu presentación. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Les voy a presentar, como dice el título, sobre la generación de acelerogramas artificiales para sismos de magnitud moderada. Primero quisiera mencionarles que este trabajo es el trabajo que yo realicé como mi trabajo de título, ya que me encuentro en proceso de titulación de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad de Chile. Así que más o menos lo que les voy a contar en esta presentación es cómo llevé a cabo el trabajo, lo que hice y los principales resultados y conclusiones que se obtuvieron de este mismo. Ya. Si bien esta diapositiva de lo que hice acá es como bastante general y yo me imagino que todos lo conocen, lo tengo que mencionar porque quiero partir diciendo que mi estudio está acotado únicamente a sismos o eventos interplaca.
voy a trabajar principalmente con los datos del centro que entrega el Centro Sismológico Nacional, ya que es el que se encarga del monitoreo sísmico acá en nuestro país. Y bueno, como ya sabemos, es muy relevante el monitoreo de nuestro país debido a los eventos que se generan constantemente debido a la interacción entre placas. Allá. Bueno, primero que todo, para mi trabajo y para la generación de acelerogramas artificiales en sí, yo trabajé con un software que se llama Parallel Wave Simulation o PWSIM, el cual reproduce el movimiento del suelo y considera diversas características de los terremotos, principalmente características geométricas. Y este software tiene la ventaja de que permite simular una gran cantidad de magnitudes y tipos de sismos. Este software, para generar los acelerogramas, utiliza un método estocástico en el cual en realidad no voy a entrar mayor en detalle porque escapa un poco del objetivo de mi investigación. Pero quisiera mencionar que, bueno, este software no lo desarrollé yo, lo desarrolló Sebastián Arriola hace un par de años. Y con los años, diversos colaboradores del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, bueno, lo han ido modificando, se han publicado varios trabajos que involucran su uso y se han simulado ya terremotos de grandes magnitudes. Algunos ejemplos son los que están acá: Tocopilla 2007, Iquique 2014 y Maule 2010. ¿Por qué menciono esto? Lo menciono más que nada porque en el fondo el software ya se ha testeado, ya se ha verificado y se ha verificado su funcionamiento para terremotos grandes. Pero aquí surgió la premisa de si en realidad funcionará para magnitudes menores, magnitudes moderadas, y es esta la motivación de mi investigación. Entonces, bueno, con mi comisión decidimos acotar los eventos con los que se iba a trabajar a eventos moderados, los cuales definimos como magnitudes de MW entre 5.5 a 6.5, y para las fechas de los eventos se tomó desde la base de datos que empieza el 2012 hasta finales del 2023. Y como ya mencioné, profundidad de hasta 70 kilómetros, ya que considera únicamente sismos interplaca. Las latitudes y longitudes que ven ahí, en el fondo comprenden solo el norte de Chile, más que nada por un tema de tiempo de acotar el estudio, y sería más o menos hasta la cuarta región. Ese fue el primer filtro, digamos, para la base de datos, y luego ya con esta base de datos creada se corrigió las diferencias de magnitud que pudieran haber, considerando la información que entrega el NAIC de la base de Estados Unidos. Bueno, una vez ya tenía esta base de datos, había que también verificar, digamos, o uniformizar la latitud y la longitud de cada evento, de acuerdo con los datos que están en la página de sismología.cl también del CERN. Y también cabe mencionar que, como se puede ver ahí en la imagen, esta es como la imagen que hay por evento, y depende de cada evento es la cantidad de estaciones que este tiene. Entonces, como hay eventos que tienen muchas estaciones, se decidió ocupar un radio de 1,5 grados desde el hipocentro para saber, para discriminar entre qué estaciones considerar y cuáles no. Y en este mismo contexto, después se eliminaron de la base de datos los eventos que no poseían una cantidad de estaciones suficientes para simular, ya que en el fondo no valía la pena simular un evento que tuviera 2 o 3 estaciones disponibles. Bueno, siguiendo con esto, se llegó a un total de que, bueno, los eventos, al ser todos del norte, van compartiendo estaciones, y se trabajó con un total de 154 estaciones. Para el programa es necesario entregarle la información de las estaciones, como los parámetros latitud, longitud, entre otros datos. Y llegamos a un punto fundamental, que es determinar el tipo de suelo. Como ya sabemos, en realidad no todas las estaciones
cuentan con el tipo de suelo disponible. Entonces, en la misma página del centro, algunas cuentan con una caracterización geofísica y empírica, donde algunas tienen el BS30, la una o la otra. Entonces, lo que se hizo en el fondo fue ahí hacer una correlación para intentar asignarle a cada estación un tipo de suelo, y las que no tenían información se simularon simplemente en roca por simplicidad. Después ya de todos estos filtros que mencioné, se llegó a un total de 38 eventos sísmicos, que son los que efectivamente se simularon, y la distribución de estos eventos es la que se ve en el mapa de allá, que en el fondo se puede ver que los 38, la mayoría quedó como en la zona de la cuarta región y en la zona de la costa. Entonces, ya se le entregan los parámetros al software, y ahí obtenemos los acelerogramas artificiales, y simultáneamente tenemos los datos reales para obtener los sismogramas de los datos observados, y así se pueden comparar. Y para cuantificar esta comparación y digamos como qué tan bueno o qué tan malo son los resultados, se calculó el sesgo o la vías entre estos datos reales y los simulados con esa fórmula que está ahí. Ya, y pasando de los resultados por un tema de tiempo, evidentemente no puedo mostrar los 38 eventos y sus resultados, así que voy a mostrar un evento en particular y después los resultados como generales de los 38 eventos condensados. Este evento que está acá, que voy a mostrar acá de ejemplo, es uno de los eventos que obtuvo como mejores resultados, es del año 2015 y es un 5.8 de 18 kilómetros de profundidad. En la imagen, lo que están en puntos negros son las estaciones que se consideraron, y la imagen de acá, de la izquierda, sería el BIAS que se obtuvo para las tres componentes, norte, sur y vertical. También por un tema no puedo mostrar todas las estaciones que es del evento, pero elegí estas dos como para que se puedan hacer una idea. Sería la estación C01O y C06O respectivamente. Y entonces, claro, para cada evento y para cada estación se obtiene como uno de estos plots, donde en azul está el sismograma, el acelerograma con los datos observados reales, y en verde sería lo que generó el software con los datos que se le entregaron, y abajo superpuestos están los espectros de respuesta con un amortiguamiento del 5%. Estos son los resultados que se obtuvieron como general condensado de las 38 simulaciones. No están acá puestas las ecuaciones que se usaron para como discriminar entre la clasificación si era bueno, regular o deficiente, pero se determinó, digamos, se definió un criterio para saber esta clasificación. No es que fue así, digamos, como al lote, y en los resultados generales se puede observar que los acelerogramas más similares se obtuvieron para la componente vertical, y ya de forma general y global se tiene que más de la mitad obtuvieron un resultado entre regular y bueno, lo cual fue un resultado bastante aceptable. Y ya pasando con las conclusiones, estas en realidad son como las conclusiones del trabajo y las que consideré como más relevantes de mencionar que pude observar al utilizar este software. Se observó principalmente que por algún motivo había una subestimación en los acelerogramas hacia los periodos largos y bajas frecuencias. También se observó una mayor variabilidad en la componente vertical. Dos cosas que no mencioné antes, pero en un principio las simulaciones se habían realizado sin considerar características específicas del suelo, lo que menciona el tipo de suelo, y también sin considerar un plano nodal específico, y nos dimos cuenta que al incorporarlos los resultados también mejoraron significativamente. Como otra conclusión, también se observó que, como mencioné arriba, sería ideal incorporar ajustes para las bajas frecuencias,
Pero la conclusión general es que con los ajustes adecuados y quizá un poco más de tiempo, debido a que yo contaba con un tiempo acotado para realizar esta investigación de un semestre, pero quizás sí, quizá con un poco más de tiempo se podría lograr resultados más precisos para todos los eventos, porque si bien se lograron resultados buenos como para la mitad de los eventos, igual hay otra mitad que los resultados no fueron los ideales. Así que, bueno, así concluyo mi presentación. Muchas gracias. Felicitaciones por tu presentación, muy buena. Creo que hay tiempo, yo creo que como para más 10 otra pregunta. Así que, Jorge, Gracias, Kim, por tu presentación y bien impresionante todo el trabajo que realizaste en un semestre. Gracias. Felicidades. Una pregunta muy corta. ¿Cómo están tus simulaciones con respecto a la intensidad de áreas? ¿Estás bien en el bias? ¿O estás prediciendo por sobre y por bajo? Pero, o sea, como en general, General, sí. sí, en general, como dije, yo me dio la impresión de que la mayoría estaba como un poquito por sobre. De hecho, la mayoría estaba por sobre. Hay como un caso que está bajo. Y te da un porcentaje, dirá el número, ¿qué porcentaje por sobre sería? Es como... Estoy pensando en las unidades del... Metros por segundo, velocidad. Claro, sí, es como 1 o 2, creo. Entre 1 o 2. Gracias. Felicidades. Gracias. ¿Quién era? Este tema de, o sea, ¿cuántos registros fueron considerados en roca de los 38 que utilizaron? ¿Cuántas estaciones fueron consideradas en roca? Claro. De las 154 que habían, eran como 100 con esta clasificación que determinamos, que igual no es exacta, es un estimado en función de lo del BC30 o de la clasificación empírica, y las otras eran como no había información, se dejaron en rojo. Algunas quedaban bien y algunas quedaban mal. Es que justamente estaba pensando en eso por la dispersión de los datos, que si la respuesta de los bajos periodos y también lo que se está observando con... Sí, o sea, que estás observando que hay unos bajos periodos que se están sobreestimando respecto a lo otro y que la componente horizontal te está dando muy mal ajuste con respecto a la vertical en la mayoría de ellos, podía ser atribuido directamente a unos efectos de sitio no clasificados en los estudios. Y también si eso podría ser corregido a través de un modelo unidimensional de onda cortante. O sea, incorporándole más parámetros, no solamente el BS30, sino ya parámetros un poco más de la estratigrafía del depósito donde está ubicada la estación. Claro, de hecho, lo mismo, la mayoría era como problemas de tiempo, pero cuando en un inicio de la investigación, cuando recién estaba empezando a simular y me daba cuenta que al generalizar y poner todo en roca, había muchos que quedaban mal, intenté, digamos, como ir estación por estación, probando cuál le quedaba mejor, pero por un tema de tiempo no podía estar en 154 veces viendo como cuál le quedaba mejor y más encima también no sé si era como ¿cómo lo justificaba, digamos? No puedo decir, no sé, ¿qué más habías dicho? Sí, o sea, que si existe manera de poder acoplar este modelo con un modelo como un modelo unidimensional de onda cortante. O sea, asumir que todos los registros son en rocas y después simular el estrato de suelo que hay debajo del depósito, debajo de la estación. O sea, ¿hay manera de acoplarse o qué tan restrictivo es este software? No, sí, o sea, el software no es restrictivo, de hecho, incluso permite incorporar más parámetros que, o sea, yo no le incorporé todos los parámetros que se le podían, por eso en las conclusiones digo, si veo un poco más de tiempo, quizás los resultados podrían ser perfeccionarse. Y sobre el otro, claro, en un inicio yo simulé todo en roca
y después le incorporé esto del tipo de suelo. Y en general se notaba que al incorporar el tipo de suelo había una mejora. Pero lo mismo, o sea, ojalá poder haberle dedicado más de un semestre, digamos. Daba, yo creo, para más. Bueno, todos vamos a hacer bastante. Muchas gracias, felicidades. Les voy a dar una update para lo siguiente. Bueno, la siguiente presentación lamentablemente no se va a realizar, era la de Gabriel Machán. Pero no por eso se va a extender la hora de almuerzo, sino que la hora de almuerzo se mantiene. Y los que están inscritos con el almuerzo y los maestros, los invito a que suban al segundo piso del departamento del IEF. Yo creo que ya lo conocen. ¿Alguien no conoce? Tienes que seguir ahí a la masa. Bueno, y nos vemos a las 3, un cuarto para las 3. Lo siento. A las 3. Un cuarto para las 3.